Luchó contra los mejores generales de su época. Siempre tenía la moral alta y era indomable en la desgracia. Incluso cuando era derrotado, intentaba cualquier cosa para dañar a los romanos. Apiano, Mitidática. Hola amantes de la historia. Esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos al Ponto para conocer a Mitrídates VI, rey del Ponto y la espina de Roma. Para ello contamos con la ayuda de Sergio Alejo en una nueva entrega de la serie de Roma Vincit. Como siempre, si os gusta este programa, darle a me gusta y dejar un comentario. Y si queréis ayudarnos en los sistemas de micromecenazgo en Patreon, PayPal y Bizum, me podré tomar un buen vino del Ponto en vuestro recuerdo. Gracias y empezamos. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Francisco? Un placer estar de nuevo aquí para cumplir las deudas pendientes que teníamos, esos trabajos que habíamos dejado pendientes en la recámara. Dijimos que cuando acabáramos con Pirro pasamos a los asturcántabros, cuando acabáramos de los cántabros nos pusimos deberes y era venir a hablar de este personaje, ¿no? De este personajazo, ¿no? Que es Mitrídates, que a lo mejor la gente piensa que Roma conquistó el Mediterráneo paseándose y no, y se encontró con auténticos enemigos y con auténticas espinas que se la atragantaron. Una de las espinas que más se le atragantó, después de Pirro, de Aníbal, etcétera, pues procedía de otro de esos reinos helenísticos, de esos reinos del Oriente, que no eran ni persas ni eran helenos, ¿no? Era como una especie de mezcla. Sí, pero que se convirtieron quizá en unos enemigos temibles, porque este Mitrídates gobernó mucho tiempo y todo el tiempo que gobernó, que estuvo en el trono del Ponto, se dedicó a hacerle la vida imposible a la República Romana, hasta el punto pues que tuvieron que pasar muchos generales, como decías bien en el texto introductorio de Apiano, ¿no? Que tuvo que enfrentarse a grandes generales y Roma se tuvo que emplear a fondo y enviar a sus mejores hombres pues para acabar derrotándolo, ¿no? Que es que estamos hablando de cuatro grandes guerras, 4 guerras mitridáticas, como les pusieron los nombres luego los romanos, para conseguir doblegar a este grano en el culo, como le podríamos llamar, un grano en el culo de la República, ¿no? Sí, para ser un reino tan pequeñito, que era un reino muy pequeñito del Ponto, puso en jaque a la República y las hizo pasar canutas. O sea que me parece algo admirable, ¿no? El Ponto, que es algo más de lo que pueda parecer, es una región bastante rica para la época, tenía buenos cultivos de cereales, vino, era una zona bastante rica y por lo tanto interesante, ¿no? Para las ansias de conquistas romanas. Vamos a ver a este hombre, que podría dar lugar a un programa muy largo, pero nuestra idea es hacer programas cortos para llegar a más gente. Por lo tanto, vamos a empezar en este programa a conocer casi las 2 primeras guerras, ¿no? Nos vamos a quedar ahí y después ya nos centraremos en las guerras más duras, por ejemplo, ya la de Pompeyo. En estas 2 primeras hay un protagonista, en una de ellas, Sila, que por algo sale en este libro mío, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Cuando hablamos de las guerras civiles entre Mario y Sila, la causa de la primera guerra, la primera lucha entre los 2 bandos romanos en la que se toma Roma, es porque a Sila le dan el mando del ejército mitridático, contra Mitrídates, y Sila lo quiere para él, Mario lo quiere para él o para su hijo, ¿no? Es decir, ahí tenemos ya una causa que enlaza con mi libro, y con tus libros podíamos hablar de uno de ellos que se llama ¿Sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo, en el que entre muchas cosas hablas algo también de estas guerras, ¿no?
Correcto, sí, sí, sabías que es una saga de tres pequeños ensayos, sabías que Curiosidades del Mundo Antiguo, luego está un paseo por la antigua Roma y un paseo por la antigua Grecia. Y toco pequeños artículos, pequeños capítulos independientes los unos de los otros, donde repaso anécdotas, curiosidades, personajes relacionados con el mundo antiguo en general, en el mundo romano y el mundo griego, ¿no? Y con la tradición o con la herencia helenística que está en el mundo, sabías que fue un paseo por el mundo por la antigua Grecia, ¿no? Entonces, sí que van apareciendo capítulos de muchos personajes y es una buena manera de introducirse para conocer momentos y episodios para que luego vosotros, los videoyentes, que sé que sois ávidos lectores, luego pues profundicéis un poquito. Lo que queremos o lo que pretendo con estos libros es despertar un poquito la curiosidad para que indaguéis y busquéis más información y que sigáis, pues, por ejemplo, estos programas en los que estos artículos y otros más pues se amplían y se da muchísima más información, ¿no? Entonces los podéis encontrar como siempre Mm. en Amazon. Ahí está en mi perfil a través del enlace que colgará Paco, que lo colgará aquí para que podáis comprarlo a través de su enlace de afiliado, pues ahí podréis conseguir estos pequeños ensayos que son cortitos, de 100 y poco páginas, no son muy largos tampoco. Aquí, de un solo clic, ayudan a los dos. Pues Eso es. empezamos este programa en el que, como siempre, tú vas a llevar la voz cantante y yo añadiré alguna cosa o más bien interrumpiré de vez en cuando para que no sea demasiado monótono. Pues empezamos, yo creo que explicando qué es el Ponto, ¿no? O qué es el reino del Ponto y un poco qué lleva a Mitrídates ser rey, ¿no? Es decir, la historia también de ese típicas, bueno, luchas en la corte, ¿no? En la que a lo mejor se va al exilio y vuelve a recuperar el trono, ¿no? Sí, nos recuerda un poco la vida de Pirro, ¿no? Cuando hablamos en su día de esos reyes depuestos, exiliados que acaban viniendo y se van muy jóvenes, pues a Pirro, a Mitrídates le ocurriría lo mismo, ¿no? Porque el Ponto era un reino, o es un reino de origen helenístico, ¿vale? Que estaba situado en la orilla del Mar Negro, ¿no? Al que los propios griegos llamaban Ponto Euxino, que sería, o el significado, la traducción literal sería mar profundo, ¿no? Y bueno, este pequeño reino, que estaba situado en la orilla sur, como hemos dicho, a la parte inferior de este gran mar negro, pues tuvo una serie de reyes que seguían una tradición, podríamos decir, entre persa, armenia y helenística, porque esta zona fue una zona de influencia bastante importante después de la conquista de Alejandro. Recordad, ¿no? La expansión de Alejandro Magno por lo que había sido el antiguo imperio aqueménide a partir del siglo IV, mediados del siglo IV antes de Cristo, pues dejó un legado y un sustrato muy, muy griego por esa zona, que también hay que reconocer que había sido también zona de influencia griega cuando se produjeron las colonizaciones desde finales o mediados del siglo IX antes de Cristo. Esas grandes colonizaciones que hicieron los griegos que poblaron o ocuparon o fundaron sus colonias, sus ciudades en la zona de Asia Menor, las costas de Asia Menor, también en la zona del Mar Negro. Allí hubo una gran presencia de huella, ¿no? De imprenta griega, ¿no? Que obviamente pues todo ese compendio hizo que el Ponto pues tuviera una tradición muy, muy helenística. Y para entenderlo, pues hay que fijarse, por ejemplo, en el tipo de ejército que llevaba, ¿no? Porque el ejército del Ponto era un ejército de corte falangita también, ¿no? Muy a la usanza de los ejércitos de Alejandro y de los ejércitos de sus sucesores, de sus diádocos, ¿no? Que luego tuvieron una influencia por parte del Imperio Seleucida, por ejemplo, que era el más cercano a la zona del Ponto. Y obviamente, pues esta estirpe póntica también se quería asemejar o asimilar a los antiguos persas aqueménides también. Decían descender de una línea también relacionada con el imperio aqueménide. Todo esto siempre teniendo en cuenta que lo que pretendían era pues labrarse un pasado legendario, glorioso, y esto lo hicieron los romanos también cuando Augusto intentó emparentarse con Eneas en Troya, ¿no? O sea, Sí, sí. que esto es muy viejo, ¿no? Entonces, los sasánidas también lo intentaron hacer con los persas aqueménides, ¿no? Para tener una legitimidad sobre la población que gobernaban, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había una herencia bastante mezclada, ¿no? Aquí el Ponto, de ahí el nombre
del propio Mitrídates, ¿no? Porque casi todos los reyes del Ponto, y este es Mitrídates VI, del que vamos a hablar, casi todos los reyes del Ponto se llamaron Mitrídates, que quería decir el enviado de Mitra. Mitra, un culto muy antiguo, radicado que estaba situado en la zona de la antigua Persia. El que todavía no es el Mitra que posteriormente llegaría a Roma con una importancia genial. Una cosa que a lo mejor poco gente sabe es que el famoso geógrafo Estrabón era del Ponto. Y algo también interesante en esa mezcla entre lo asiático y lo europeo, ¿no? Entre lo griego y lo asiático, es que el dios iranio de Ahura Mazda era invocado o adorado en el Ponto como Zeus Stratios, una mezcla entre los dos cultos que marca un poco ese mestizaje, ¿no? Del Ponto. Sí, correcto. Es que es una zona de paso, ¿no? De una cultura. La religión hay que tener en cuenta que también en este momento era una cosa muy importante, ¿no? Y evidentemente, al haber una población griega, pero también una población de origen iranio, también esa mezcla, y eso hacía pues que hubiese la asimilación de los dioses, es decir, al griego, perdón, al dios iranio, a Ahura Mazda, lo que hacían era asimilarlo a algún dios griego, a Zeus, que era el padre de los dioses, porque Ahura Mazda era el dios más importante del panteón iranio, ¿no? Que también había varios dioses, ¿no? Entonces, también es verdad que todo esto no deja de ser una asimilación y un intento de conciliar también la parte más divina, que también era muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el Ponto había una mezcla de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que Mitrídates siempre se consideró él como un rey helenístico. Entonces, él siempre buscó esa, como digamos, esa similitud con los antiguos reyes, como podría haber sido el propio Alejandro, Epirro, e incluso después, como veremos, su influencia y su tacto con las ciudades griegas recién conquistadas por parte de los romanos, pues también le ayudaría pues, a tener ese símbolo patriótico, ¿no? De decir, yo soy el salvador del yugo romano y vengo a liberar a las ciudades griegas. Más adelante, a partir de la Segunda Guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mitridática, veríamos cómo tira también de ese helenismo, ¿no? El propio Mitrídates. Pero bueno, sobre la figura de Mitrídates, pues seguro que habréis escuchado hablar un poco de este personaje, ¿no? Y la tarea que vamos a traer hoy es hablaros un poco más sobre él y conocerle un poco más a fondo, ya que para mí, desde mi punto de vista, después de que escuchéis todo el programa, de este programa y el siguiente, seguro que os daréis cuenta de que fue un grande entre los grandes, ¿vale? Además era alto, decían, que era muy mozo, ¿eh? Muy, muy alto y muy fuerte, decían que su constitución física era elevada porque en el tiempo que estuvo exiliado se ve que se dedicó tuvo una vida bastante salvaje, ¿no? Estuvo por ahí cazando, viviendo como podía, entonces no tuvo una infancia sencilla, ¿no? Entonces este hombre pues se curtió, creció y se convirtió en un portento físico también, ¿no? De hecho, hay una anécdota que creo que muestra esa fuerza. Era que dicen que era capaz de pilotar o conducir un carro tirado por 16 caballos. Eso no es una cuadriga, es una pedazo cuadriga. Hay que tener una fuerza física impresionante para controlar todos estos caballos, ¿no? Ahora hay que ver si estaban allá un poco adormilados los caballos. Correcto, también es verdad. Bueno, se dice que cuando él nació en torno al 132 a.C., el día en que nació, pero bueno, esto ya hablaremos siempre de la simbología, ¿no? De cómo se lo hizo venir bien, ¿no? Pero él dijo que apareció una estrella fugaz o un meteorito en forma de espada, ¿vale? Que auguraba que evidentemente que sería un hombre fuerte, un hombre poderoso y un hombre con prestigio, ¿no? Entonces, esto también es verdad que el día que nació Alejandro Magno también pasó lo mismo, también se incendió uno de los templos más importantes en griegos, el templo de Afrodita, creo, en Éfeso, también de Artemisia, perdón, en Éfeso, también su padre ganó una carrera en las Olimpiadas y ganó también una batalla en Potidea, ¿no? Entonces, esto me parece a mí que también puede ser un poco la tradición posterior, ¿no? El hecho de decir que mi nacimiento coincide con el paso de un meteorito o de una estrella fugaz que viene a ser un presagio de buena estrella, ¿no? Pero los romanos se encargaron de decir
que eso era todo lo contrario, sino que era un mal augurio, ¿no? Los romanos, en su historiografía, en su revisión de este personaje, porque también hay que decir que los romanos hablaban poco de sus enemigos, pero a Mitrídates también lo tuvieron en buena consideración, siempre lo tuvieron los escritores y los historiadores que hablaron sobre Mitrídates, lo trataron con cierto respeto. Hombre, dentro tiene de su lo que, lógica. Si te costó vencerle, tiene que ser un gran enemigo. claro, y además un gran enemigo que hace que el que venza sea todavía más grande. Eso es. Entonces, cuanto más gloria le des a tu enemigo, más gloriosa será tu victoria, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los romanos se encargaron un poco de decir, estate, esto de que sea un buen presagio, a lo mejor fue el mal augurio que le acabó costando la vida, ¿no? Entonces, luego las fuentes romanas se encargaron de desmentir un poco digamos, esa buena estrella que él mismo se había autobrindado, ¿no? Bueno, la cuestión es que los predecesores de Mitrídates habían extendido el reino del Ponto pues hasta alcanzar la nada despreciable cantidad de 1 millar de kilómetros. O sea que es una extensión bastante importante para ser un reino pequeño, ¿no? Y es lo que has dicho tú al principio, ¿no? Tenía muchos recursos, tenía de todo. Tenía vastas llanuras costeras que eran muy fértiles, tenía cuencas fluviales y además tenía algo muy importante y algo que les interesaba mucho a los romanos, que era el tema de los metales, ¿no? Era una zona rica en plata, en metales y en cobre, que era difícil de encontrar realmente, ¿no? Se necesitaba bueno, era golosa para los romanos, que ya sabemos que la República en este momento también estaba en fase de expansión, ¿no? Entonces, tener a ese caramelito ahí tan cerca, pues también era bastante atractivo, ¿no? Sabemos que en su reino, en el interior del Ponto, se englobaban muchísimas ciudades griegas, antiguas colonias, como hemos dicho, fundadas durante las migraciones del siglo IX al siglo VI antes de Cristo, ¿no? Había muchas cordilleras también donde, como hemos dicho, se extraían cantidades de hierro y metales preciosos y eso aumentaba muchísimo la riqueza del reino, ¿no? Regresando un poco a la vida de este Mitrídates, ¿no? Sabemos que su padre murió cuando él era un niño, tal vez, dicen las fuentes, dicen las malas lenguas, envenenado por su propia esposa, que lo que pretendía era hacerse con la regencia, la madre de Mitrídates, aunque esto siempre vemos aquí un poco la leyenda negra, ¿no? Es decir, ¿por qué las mujeres siempre tienen ese papel negativo de envenenadoras, de que lo hacen todo con subterfugio? Entonces, habría que analizarlo un poco. Esto es lo que dijo él, seguramente para justificar luego lo que le hizo a su madre cuando él volvió. Entonces, realmente, sí que sabemos que tuvo un hermano Bueno, pequeño. hay una cosa que en criminología sí que está demostrado que usan más el enveneno porque carecen de la fuerza física. Eso es, en crímenes es muy habitual, ¿eh? Tampoco, pues eso lo sabes tú. No, y en la antigüedad también el hecho de que el veneno dejaba menos huella y era más sutil, ¿no? A la hora de matar. Dicen que en un banquete lo envenenó y ella sí que se quedó con la regencia, la madre de Mitrídates. Y Mitrídates, con solo 11 años, tuvo que huir del Ponto porque dice, él, luego en su biografía, que su madre lo intentó matar varias veces. O sea, que huyó un poco por miedo a lo que le hiciera a su propia madre, ¿no? Sabemos que tenía un hermano pequeño y una hermana también pequeña que se llamaba Laodice, ¿vale? Mitrídates creció lejos de su reino entonces y cuando fue más mayor regresó del exilio y depuso a su madre, que obviamente pues sabemos que luego la encarceló y que seguramente pues acabó pues pasada por la espada, que es seguramente lo que hizo pues después de todo lo que había pasado él, pues lo primero es eliminar toda la competencia. Y ya que estaba, pues se encargó de recuperar también o de pasar por la espada a su propio hermano, ¿no? Al hermano menor que siempre le podía haber hecho sombra, ¿no? Claro, esto es un poco la lógica, ¿no? La lógica, a ver, no de ahora, sino del momento, evidentemente. Y los reinos helenísticos, pues no dejan de ser, pues, nidos de víboras, como siempre decimos, ¿no? Allí, tonto el último, ¿no? Y si yo tengo que matar a otro para que no me mate a mí luego, pues oye, me curo en salud. Esto es un deporte del mundo antiguo también. No, y en esa zona de Anatolia duró mucho Y tiempo, ¿eh? ahí, Acuérdate en la sí, época otomana que también eso era bastante correcto. habitual. Y los partos y los persas y, bueno, un montón de... Es una tradición más antigua que el propio hombre, ¿no? Eliminar la competencia. Lo que sí que sabemos es que perdonó a su hermana pequeña, Laodice, y que incluso se casó con ella, ¿vale? O sea, que hubo un poco de incesto allí, bueno, un poco, no, bastante incesto, porque realmente él quería perpetuar
su nombre, ¿no? El nombre, el legado de su familia, ¿no? Aunque sabemos que luego Mitrídates fue un hombre muy mujeriego y se casó muchas veces por temas también políticos, de alianzas políticas, que también se llevaba mucho en el momento, ¿eh? Recordad que Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, también se había casado no sé cuántas veces por un tema de alianzas políticas. El propio Alejandro también tuvo que hacerlo con Roxana en su momento, pues para tratar o para hacer un tratado de paz. Incluso tomó como esposa alguna de las esposas del propio Darío III, ¿no? Al que murió, al que le arrebató su gran imperio, ¿no? Entonces, esto es una tradición también bastante del momento. No nos alarmemos, ¿eh? Hoy en día sí que se ve extraño, pero esto hay que verlo con las gafas, siempre digo yo, con las gafas del siglo, del momento en el que estamos narrando los hechos. Es muy diferente la naturaleza de los hombres y las mujeres en aquel momento que el de ahora. No se puede comparar ni mucho menos, ¿vale? Bueno, fue entonces cuando regresó, se quedó con el trono y se puso el sobrenombre o el epíteto de Eupator, ¿vale? Que obviamente pues lo hizo para diferenciarse de los demás mitrídates. Era ya el sexto y este nombre, este epíteto de Eupator significa padre afectuoso, ¿vale? Lo que quiere Sí, claro, decir buen que, padre, sí. obviamente, sí, buen padre, protector de su pueblo, ¿vale? Y eso dejaba claras cuáles las intenciones, ¿no? Las intenciones eran convertirse en un buen rey. Y esto es muy interesante porque a lo largo de todo el programa de hoy y el siguiente programa nos daremos cuenta o intentaremos explicaros que este Mitrídates siempre fue visto por sus súbditos como un gran rey, como un rey fuerte, como un rey bondadoso, como un rey que se preocupaba por los suyos. O sea que lo de Eupator no está traído a cuento porque él quisiera ponérselo, sino que realmente que su pueblo lo adoraba, como a Pirro, por ejemplo. Son reyes helenísticos que, vistos desde la perspectiva romana, quizá parecen tiranos o déspotas, pero la figura del rey helenístico, en su tiempo, ya en tiempos de Alejandro, en tiempos de Filipo, en tiempos de los diadocos posteriores, de esos sucesores de Alejandro, Pirro y el propio Mitrídates, ejercían un gobierno justo, un gobierno bueno y en el cual se velaba por los intereses del pueblo. Entonces, su pueblo lo veía como tal. Por mucho que los enemigos intentaran demonizarlo y convertirlo en un déspota y en un tirano, ¿no? Hay que entender también que, recuerda Francisco que cuando has hablado a lo mejor con Juan Luis Gomar, el tema de las tiranías en la antigua Grecia, ¿no? Que a veces la palabra tirano queda asociada un poco a una cosa mala, ¿no? Cuando realmente los gobiernos tiránicos solían ser mucho más populares que esas propias democracias que bueno, en muchos casos sí. Eran oligarquías, ¿no? Sí. Básicamente eran unos cuantos que gobernaban para su propio interés, ¿no? En cambio, los tiranos en la antigua Grecia, en la zona de la Magna Grecia sobre todo, había muchas, por ejemplo Siracusa, el gran Dionisio, siempre velaban por los intereses de las clases menos pudientes, ¿no? O sea que eran más populares las tiranías, populares en cuanto a que se preocupaban por el pueblo, que las propias democracias oligárquicas, ¿no? O sea que de esto hecho, hay que entenderlo así, ¿no? En esta zona, durante mucho tiempo y en muchos reinos, se conocía como Basilei a estos reyes, más que el título de rey, era el título de Basilei. Que bueno, al final es lo mismo, a mí los nombres no me importan. Y tenían incluso una forma, una estética, ¿no? La cinta como símbolo de su mandato, más que una corona, un bastón, siempre un palo, como símbolo. Muchas estatuas que tienen ese look como del Basilei, ¿no? Aquí es verdad que casi todas las que nos perduran de Mitrídates aparece con una piel de león, ¿no? Pero seguro al tipo Hércules, ¿no? Pero seguro que tendría alguno de Basilei con esa cinta en la cabeza. Seguro, aunque no se haya perdurado, ¿no? Porque seguro que hubo una damnatio memoriae de él al acabar las guerras mitrídaticas. Pues algo que también se habla mucho... Ah, sí. No, te iba a decir que yo le hubiese hecho una damnatio siendo romano, porque después de todo por saco que dio, para hacer una o dos damnatios, por lo menos. Hay que, también algo que se comenta mucho de él era su afición por tomar venenos en pequeñas dosis, ¿no? Digamos, estaba obsesionado con que le envenenasen y desde muy joven tomaba algunos venenos en dosis muy pequeñas para ir haciéndose una especie de vacuna, ¿no? Una especie de sistema inmunitario. De hecho, eso que dice que hizo Mitrídates era muy habitual. Incluso había un tipo de esclavo que se especializaba en tomar venenos para envenenar a la gente, ¿no? Había unas mujeres que eran famosas porque llevaban en su boca con un beso, ¿no? El beso de la muerte, decían. Pero bueno, eso es entre la verdad y la leyenda, ¿no? Pues, No, que decía que además esto podía venir un poco como
consecuencia de lo que vio él que le hizo su madre a su padre, ¿no? Entonces, para curarse en salud es mejor pues ir probando esas pequeñas dosis de veneno para hacerse inmune, ¿no? Y ese miedo lo tendrían, pues imagino que por algún motivo, ¿no? Porque realmente sería una práctica bastante habitual o una manera de morir bastante habitual en esa zona y obviamente pues tenía que protegerse, ¿no? Entonces, sí que es verdad que obviamente a lo largo de toda su vida, Mitrídates se esforzó por estudiar bastante el tema de los venenos y inmunizarse contra ese tipo de ataque, ¿no? Entonces, claro, lo ves así y piensas, joder, qué atrocidad, ¿no? No, tal vez parece una tontería, pero realmente, llevado al caso, puede ser una cosa muy práctica. Cuando se hacían infinidad de banquetes y había infinidad de esclavos, infinidad de gente que pasaba por ahí y que le podía manipular la comida, ¿no? Yo Claro. lo veo un poco lógico. No, yo también. Pues comenzamos un poco, ya tenemos este hombre sentado, ¿no? Ya tomó el poder, ya está quitado su competencia posible, ya tiene su dosis de veneno para ver si perdura a los ataques y comienza una política ya de expansión, pero claro, no me imagino que por el área, ¿no? Va atacando a los pueblos vecinos poco a poco, ¿no? Sí, una vez asentado en el poder, afianzado su mandato como general o como rey Basileus, el máximo dignatario de este ejército, lo que hace es poner los ojos en los reinos vecinos, sobre todo en el reino de Bitinia y en el reino de Capadocia, que están justamente colindantes con él al oeste, ¿vale? Entonces, por el momento dejaría en paz a Pérgamo, que ya sabéis que era un reino bastante importante que estaba situado en la costa de Asia Menor, porque realmente el reino de Pérgamo tenía una situación diferente a los otros reinos que hemos nombrado, ¿no? A Bitinia y a Capadocia, y es que Pérgamo había sido entregado en herencia por su rey a los propios romanos, porque claro, era como un regalo que había hecho al no tener sucesores, ¿no? Y obviamente, pues vete a tú a saber lo que pasaría por ahí, cómo se metería la mano a las redes de la República como para que el rey de Pérgamo les dejara en herencia su propio reino por encima de cualquier súbdito suyo, ¿no? O cualquier familiar o lo que fuera, ¿no? Aunque no sea un hijo o una hija, pues lo que sea, un primo, un tío o lo que fuera, ¿no? Pues no, se lo dejó a Roma. Y por el momento, pues Mitrídates dijo, uy, Pérgamo lo dejo, pero sí que voy a meter el hocico en Bitinia y en Capadocia, que están justamente aquí en mi frontera. Me parece que Capadocia está en el suroeste, ¿vale? Del Ponto, y Bitinia está al oeste, ¿vale? En la misma orilla del mar. Sí, podemos decir que Bitinia está más o menos en donde está la orilla, la parte oriental de Estambul. Estambul, perfecto, donde dividen las dos ciudades, las dos partes de la ciudad, estaría en esa zona, en esa península. Y podemos decir ni la ciudad ni Comedia para que os cojáis un referente. Correcto. Hay que saber que en Pérgamo también, volviendo al tema este de la herencia, hay que saber o tener en cuenta que tampoco todos los habitantes de Pérgamo estaban de acuerdo con la política practicada por los romanos, ¿no? Ya que los gobernadores, recordad, las magistraturas de gobernadores provinciales eran unas magistraturas anuales, recordad. ¿Y qué pasa cuando tú haces una magistratura anual? Pues que si tú eres el máximo exponente de una provincia, durante ese año, ¿qué vas a hacer? Pues intentar llenarte las sacas lo máximo posible, porque tienes un año para arrasar, ¿no? Eso es como, tú imagínate, aquella promoción que hace a veces una cadena de electrodomésticos y de noticias de que dicen que yo no soy tonto, ¿no? Eso, te dan un carro y te dicen, tienes un minuto para llenar todo lo que quieras, ¿no? Pues lo mismo, imagínate al gobernador de provincia de turno llegando allí y diciéndole, tienes un año para exprimir a todos tus contribuyentes. Y ese año, pues, evidentemente, estrujan al máximo, ¿no? Y eso, quieras que no, pues te provoca, pues, pocos amigos. Sí, pocos amigos. Un prestigio bastante infame, ¿no? Entonces, pues, esto, obviamente, pues, no gustaba tampoco, ¿no? Y para llevar a cabo esa recaudación de impuestos, la República, pues, subcontrataba. Quedaros con la información que os vamos a dar ahora porque es muy importante, porque esto será quizá el foco de lo que vendrá después, ¿no? Aquí Mitrídates es muy inteligente y ve lo que están haciendo los romanos, ¿no? Que lo que hacen es ceder esta explotación de tributos a unos entes privados que eran los publicani. Los publicani lo que hacían eran adelantar los impuestos a Roma, es decir, adelantaban los tributos a Roma de aquel año y luego lo que se dedicaban era ir recaudando ellos mismos por su cuenta y obviamente pues estrujando y aumentando los precios de una manera exponencial y brutal. Digamos, se quedaban con una parte de la teoría y uno más de la práctica. Es decir, correcto. Y estos publicani correspondían todos a la clase ecuestre, a los equites,
Y de ahí también, por ejemplo, en la época ya de Mario, en su época de político que no estaba, digamos, en el candelero completo, él dicen que se apoyó mucho en los publicani de Asia Menor para sus campañas electorales para el consulado. Es decir, los equites apoyaban entre ellos porque bueno, tenían sus intereses, ¿no? Unos, los senatoriales, ¿no? Iban más por la posesión de tierras, ya que no podían dedicarse a otros negocios, y los equites se dedicaban a estos negocios en los que la tierra no era tan importante, sino un poco más bien las finanzas, ¿no? Y en Publicani había no solamente declaración de impuestos, también había posteriormente para contratos, digamos, de alimentos para el ejército, contratos de suministros militares. Es muy interesante porque cosas que parecen muy modernas ahora, como la subcontratación, las PMCs y todas estas cosas, ya era algo en Roma ya. Sí, sí. Es que en Roma había todo esto y si nos pusiéramos en la área había una cantidad de cosas que hoy en la actualidad pueden parecer que son recientes, pero realmente esto de las subcontratas y todo era muy, muy interesante y tenían contratos duraderos con el propio Estado romano. O sea, que quiere decir que sabían dónde sacar. O sea, estos publicani no eran unos don nadie, sino que realmente si hacían y eran capaces de adelantar este tributo o este impuesto anual a la propia república era porque sabían que ellos podían sacar muchísimo más. O sea, Sí, sí. llámalos tontos. Bueno, la cuestión es que en este momento, pues Mitrídates sabía o era consciente de que enfrentarse directamente a Roma era un poco peligroso, ¿vale? Y se centró en las ciudades griegas que estaban a orillas del Ponto Euxino, del Mar Negro, ¿vale? Y que eran aún independientes. Les prestó ayuda para defenderse de las tribus escitas, que no dejaban de acosarlas constantemente, y además esas campañas sirvieron también al ejército del Ponto pues, para empezar a curtirse, ¿no? Porque era un ejército que a lo mejor no había tenido muchas campañas militares, que era numeroso, estaba pertrechado, pero le faltaba esa experiencia en combate, ¿no? Si tú te querías enfrentar a las legiones porque tu objetivo final era luchar contra Roma, obviamente tenías que darles un rodaje a esas falanges, ¿no? Entonces, lo que hizo fue curtir a su ejército, que fue cada vez animándose y vinculándose más a la figura del propio Mitrídates y poco a poco fue anexionando territorios. Primero le tocó a Armenia Menor, que estaba situada al norte de Anatolia, quizá en el sureste del reino del Ponto, se lo anexionó y lo siguiente que conquistó fue una parte de Galacia, ¿vale? Una región que estaba ubicada entre el Ponto y Capadocia y que recibía ese nombre de Galacia porque ya por el siglo III a.C. se habían asentado en la región pues una tribu de galos. Sí, sí. No es Galicia, no es Galaecia, no, es Galatia, los gálatas, ¿vale? Bueno, estos gálatas que anduvieron por todos lados, porque también hay la Galicia sí. Polaca, la Galata. Correcto. Estos son los que, si no recuerdo mal, ay, ¿cómo se llamaba el nombre este? El que asaltó también Atenas y robó... Sí, que llamaban Breno, ¿no? Breno, justo. Breno, que después con el segundo Breno. El segundo Breno, justo. No liemos con el primero era el de Roma, ¿no? Efectivamente. El segundo Breno. Sí, el que, en teoría, el tesoro del saqueo desapareció un poco durante la época de Mario, en unas revueltas ahí, en la época de los cimbrios y teutones. Desapareció el famoso tesoro de Breno. Correcto. Pues sí, estos gálatas también estaban allí por la zona y, hombre, también se anexionó esa región. Y, obviamente, parece o puede parecer que estos primeros pasos fueron sencillos, ¿no? Pero todo se complicó pues, cuando se metió por medio Nicomedes III, el rey de Bitinia. Recordad que había puesto también Mitrídates sus ojos en Bitinia y en Capadocia, ¿no? Pues Nicomedes, rey de Bitinia, entró en conflicto con el Ponto pues, por un tema matrimonial. Podemos decir que más bien eso fue una excusa para iniciar un conflicto que hubiese o se hubiese tenido igualmente, ¿no? Porque realmente eran conflictos quizá ancestrales, dinásticos, de frontera, de territorio. Entonces, dos territorios o dos reinos medianamente poderosos en litigio por una zona fronteriza, pues oye, seguramente se habrían enfrentado infinidad de veces, ¿no? Entonces, Nicomedes III aprovechó que el Ponto se estaba expandiendo, pues para meter ahí también un poquito de olisquear, ¿no? Y, obviamente, pues lo hizo amparado con el paraguas de Roma,
porque los romanos, ya sabéis, siempre acechantes, eran aliados de Bitinia y decidieron también inmiscuirse en el tema, que, pues como era habitual en ellos, ¿no? Porque sabían que podían sacar algún beneficio si conseguían derrotar a Mitrídates y quedarse con todo aquello que hemos dicho, todos esos recursos que tenía en su reino, ¿no? Y lo que hicieron los romanos fue obligaron a Mitrídates a restablecer a Nicomedes como rey de Bitinia, ya que él mismo, Mitrídates, había promovido una revuelta interna para poderlo echar y sacarlo del trono y hacerse con su reino. Y además los romanos dijeron, no te pases, devuelve también ciertos territorios de Capadocia que también has robado, ¿no? ¿Y quién fue ahí? ¿Quién fue el encargado de hacer eso? Pues tu amigo, tu gran amigo, el amigo de Mario, ¿no? Bueno, En sí, este caso. mío, no. Bueno, el amigo tuyo porque sale mucho en tu obra Sí. No, de hecho, mira, ¿no? tengo en mente ahí algún día dedicarle algo, porque es un personaje también muy, muy atrayente. Sí, es un gran personaje, con muchos claroscuros también, ¿no? Pero en este momento lo que hizo el Senado de Roma para convencer a Mitrídates fue enviar a Lucio Cornelio Sila pues, para que llevara a cabo esa tarea, ¿no? Y obviamente pues Mitrídates se vio obligado a obedecer pues para no enfrentarse a Roma, que obviamente pues todavía seguía siendo un gigante. Y el rey del Ponto dijo, bueno, de momento me retiro, obedezco las indicaciones en este caso de la República, y a regañadientes esperaré pacientemente la oportunidad de poder hincaros el diente, ¿no? Y bueno, esa oportunidad pues no tardaría demasiado en llegar, ya que los romanos, desde el 90 hasta el 88 a.C., pues sabes muy bien tú también por tu libro que tuvieron que enfrentarse a sus soci en esa guerra social, ¿no? Esa guerra esa guerra en Italia que les produjo tantos dolores de cabeza, ¿no? Una guerra complicada en la cual los aliados, soci, no, socios, se sublevaron pues, porque pidieron ciertas ventajas políticas, económicas, militares, sociales, que no tenían, pese a que sangraban y luchaban siempre por la República, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa llamada guerra social, Mitrídates aprovechó pues, para meter el hocico donde no le llamaban y sabiendo que los romanos tenían asuntos más urgentes de los que ocuparse, pues se metió en Capadocia, ¿vale? Entró otra vez en Capadocia, obviamente lo tenía todo planeado, y pensó que los romanos pues, no tendrían una capacidad de reacción como para plantarse allí o plantar legiones y con tantos frentes abiertos, ¿no? Pero obviamente pues estaba muy equivocado, ya que las guerras de la República, pues como ya sabéis, llegaban a todas partes, no había quien se escapara, ¿no? Y el Senado lo que hizo fue enviar a Manlio Aquilio a Pérgamo, ¿vale? Para frenar el avance del rey del Ponto. Y el primer paso que dio este hombre fue, no fue atacar directamente, sino que se valió del títere Nicomedes III, que lo que hizo fue obligar al rey de Bitinia a atacar con su ejército a Mitrídates. Es decir, para que me voy a manchar yo las manos, si tengo otro que lo pueda hacer por mí. A esto, otra cosa que ya está inventada, las guerras proxy. Correcto. Parece todo muy moderno esto, guerra híbrida, guerra en la zona gris y tal, pero mira, está todo más inventado que el hambre. Bueno, el rey del Ponto, que se lo vio venir también, Mitrídates, no se quedó esperando, sino que se anticipó e invadió la Capadocia y depuso al rey Nicomedes III por segunda vez, quizá. Quizá la anterior no le había ido bien con la revuelta que había promovido, pero en esta segunda sí que lo depuso. Y Nicomedes, empujado por el propio Aquilio, le plantó cara y fue derrotado por las tropas del Ponto en la batalla del río Aunias, ¿vale? Ese fue un duro golpe que dejó al reino de Bitinia muy, muy tocado y al propio Nicomedes, ¿vale? Obviamente, Aquilio se quedó solo ante el peligro, solo ante Mitrídates, ¿vale? Y aquello sí que fue complicado. Esta podríamos llamarle la primera guerra mitridática, ¿no? Porque aquí ya es que cuando Roma empieza a inmiscuirse, o en este caso Mitrídates se empieza a enfrentar a Roma, porque obviamente Aquilio pues, se quedó solo y no le quedó más opción que plantar cara a Mitrídates, que muy confiado con la victoria que había obtenido sobre Bitinia, avanzó y acabó por someter la Capadocia completa, capturó al propio Aquilio, que tampoco tuvo la oportunidad de frenar al ya curtido ejército del Ponto, ¿vale? Además de ello, por si os pareciera poco, Mitrídates no fue piadoso con Aquilio, lo que hizo fue ejecutarlo. Para lanzarle también un mensaje a Roma de decir que yo soy Mitrídates
y que vengo a lo que vengo y que no voy a tener ninguna piedad con aquellos que intenten atacar a mi reino, ¿no? Y Aquilio fue el primer romano en pagar un alto precio, que lo pagó con su propia vida, ¿no? Sabemos que los pocos supervivientes romanos que quedaron pues se refugiaron en la cercana isla de Rodas a la espera de recibir ayuda de los suyos, ¿no? Y obviamente Mitrídates y sus hombres, que ya estaban muy creciditos después de estas dos grandes victorias, centraron su objetivo en la ocupación de la isla de Rodas. Aunque antes de hacerlo quiso dejar las cosas aseguradas a su espalda, ¿no? Y para ello pues tomó una decisión que a la postre le acabaría resultando fatal, porque sería quizá, a priori en ese momento no se esperaba que la consecuencia de este acto le llevara a lo que le llevó, ¿no? Porque os estamos hablando de ese episodio sangriento y cruel que es el llamado las vísperas asiáticas, o las vísperas de sangre, ¿no? Que le llaman, que fue un acto atroz, ¿vale? Que normalmente estas cosas las solían hacer los romanos, ¿no? Hay muy pocas veces en las cuales esté documentada que los romanos o los bueno, no, sean víctimas, ¿no? a Yugurtas, en la guerra de Yugurta también lo hizo contra los romanos, contra los latini, ahí en la zona también de... Sí, pero quiero decir que normalmente los romanos eran los que deportaban, los que arrasaban. Sí, pero que digo, también en esta época más o menos se lo hicieron otra vez a Roma. Se lo hicieron Yugurta, sí. Yugurta se lo hizo a Roma también. Claro, que tendría un buen ejemplo, ¿no? Entre Mitrídates y Yugurta, claro. Es que la guerra de Yugurta también fue complicada, ¿eh? La guerra de Yugurta fue una guerra muy dura también y Yugurta tampoco se andaba con chiquitas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Mitrídates mandó eliminar a toda la población itálica que estuviera en la zona de Asia Menor, ¿vale? Y lo que hizo fue alentar a todas las ciudades y todos los gobernantes autóctonos de todas las ciudades griegas, helenísticas y de corte, podríamos decir, antirromano, para que lo hicieran, para que participaran de esta El día de la furia, acuérdate, autorizamos la muerte de cualquier latino y... Correcto. Es que perdonad, o sea, ¿no? Que la gente tal, latini de Roma, ¿eh? Sí, él hizo un decreto desde Éfeso, ¿no? Que dijo, se autoriza, se hace saber, ¿no? Ahí por todos los pueblos pasando, se hace saber que a partir de mañana a tal hora se autoriza la muerte de todos los latinos. Pueden ustedes asesinarlos de la manera que quieran y se pueden quedar sus tierras y sus propiedades. Y esto venía derivado un poco pues, por todo la mala praxis que habían hecho durante tanto tiempo los publicani, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba esa población autóctona? Estaba de mala leche, ¿no? De lo siguiente, gente que no tenía para comer, gente que a lo mejor tenía que vender a sus hijos como esclavos porque realmente los publicanos habían estado sacándoles y estrujándoles hasta el máximo, ¿no? Entonces, cuando tienen la oportunidad, cuando Mitrídates inicia o da inicio o promulga este edicto, cuando empiezan las vísperas asiáticas, entonces, pues como que todo vale, ¿no? Y obviamente lo que hace Mitrídates con todo esto es implicar a todos los demás, ¿vale? A la vez que él hace este tratado o anuncia esto y da la orden para que se inicie este asesinato en masa, ¿vale? Lo que está haciendo es implicar a todo el mundo en esta guerra, ¿vale? Todo el mundo que lo hace participará de la guerra contra Roma. Claro. Entonces todos estos pasarán a ser enemigos de Roma. Ahora sois todos culpables y enemigos de Roma, campeones, a luchar conmigo. Correcto. Vais a saber lo que es el derecho penal romano si no lucháis. Sí. Hay una cruz esperando por vosotros. Bueno, los comerciantes autóctonos también cuenta que los publicanos habían estrujado muchísimo, ¿no? Y se rebelaron, evidentemente, contra todas estas medidas tributarias de Roma, ¿no? Y estos comerciantes venidos de Italia, los que se habían aprovechado las condiciones impuestas por Roma, pues habían sido muy crueles, ¿no? Porque ya hemos dicho antes que es que habían adquirido tierras a los autóctonos a muy bajo precio para después sacar beneficio a ellos, ¿no? Y obviamente los asiáticos estaban quemadísimos y Mitrídates lo supo ver, se lo trajo a su bando e instigó pues todo esto de la matanza, ¿no? Obviamente, además de plantar cara a Roma, de esta manera pues esperaba también ganar cierta popularidad con toda esta gente, con todas estas personas, con todos estos gobiernos que habían vivido bajo el yugo de estos publicani, ¿no? El día acordado sabemos que fueron asesinados, dicen las fuentes romanas, obviamente, entre 80.000 y 150.000 romanos y ciudadanos itálicos por toda Asia Menor. A mí, realmente, Francisco, analicemos un poco. Las cifras son muchas, pero bueno. Entre 80.000 y 150.000 me parece que es casi el doble una y la otra. Me parece una atrocidad. Yo no sé si había tantos ciudadanos itálicos en Asia son Menor. Muchos, ¿eh? No sé. Es decir, no estamos ante la Roma del 1.000.000 de habitantes todavía. Correcto, por eso me parece mucho. Evidentemente, tú magnificas todas estas cifras para que luego la respuesta sea más eficaz.
sea más contundente, ¿no? Por parte de la propia República. Si hubiera 100.000, bueno, quiero decir 100.000, si hubiera 20.000 o 30.000 en toda Asia, pues me parece ya mucho, ¿no? Me parece demasiado, pero también es verdad que matarlos a todos también me parece una salvajada. ¿Que se hizo con mucha gente? Seguramente sí, pero no creo que fuera tantísimas personas. Pero bueno, la cuestión es que fue una masacre, ¿vale? Y obviamente, una vez conseguido este objetivo, Mitrídates pues, se lanzó contra Rodas, ¿vale? Aunque los habitantes de Rodas ya le estaban esperando y se habían preparado concienzudamente. Además, la flota póntica, porque embarcó a su ejército, fue sorprendida por un temporal que la diezmó. Así, ante la imposibilidad de llevar el asedio a la isla y ante tantas adversidades, lo que hizo fue cambiar el objetivo, ¿vale? ¿Vale? Se dio cuenta de que me retiro y pongo en mente otro objetivo, que a mí me parece incluso más magno, que es Grecia, ¿vale? La provincia de Macedonia, la provincia romana de Macedonia, ¿vale? Entonces, los griegos, en este momento, sabemos que también estaban sufriendo un acoso tributario al estilo publicani, ¿no? Al estilo que estaban haciendo en Asia Menor. Y Atenas solicitó ayuda a Mitrídates para deshacerse de la ocupación romana. Y parecía que las cosas les iban a ser sencillas, ya que contaba con el beneplácito de casi todas las ciudades de la región. Y, obviamente, Atenas representaba a ese mundo helenístico y Mitrídates, que siempre había sido heleno, siempre se había considerado un descendiente de esos grandes reyes helenísticos, de esos basileus, él era un basilei también, ¿vale? Entonces, se consideraba como ellos, pues obviamente pues le fue perfecto. Como nuevo dueño de Asia Menor y con pierna y media en Grecia, pues los romanos comprendieron definitivamente a quién se enfrentaban. Pirro y Filipo V pues no eran más que aficionados al lado de este monarca tan ambicioso. Así que decidieron mandar de nuevo a un general competente para ocuparse de las operaciones de esta segunda guerra mitridática, ¿vale? ¿Y a quién enviaron a ocuparse de esta sublevación de la provincia de Macedonia acompañada por el apoyo de Mitrídates? Pues al viejo amigo de Mario, a Lucio Cornelio Sila otra vez. O sea, garantía de éxito, es decir, al hombre que estaba siendo el the man of the moment, ¿no? Porque en aquel momento la República podríamos decir que estaba casi bajo el control de los optimates y ya estamos en plena dictadura de Sila. O sea, sí, realmente... todavía estamos, todavía Mario todavía andaba por dando vueltas posteriormente, que... Bueno, que decir que ya sí, estaba... porque cuando le nombran a Sila... Es este momento, ¿no? Es cuando le nombran ahora, si no recuerdo mal, estamos en este año, le nombran, viene después el golpe de los populares, le quitan el mando, él se niega y es cuando toma la ciudad de Roma. Correcto. Y es ahora y pues ya cuando se dirige a... Es decir, el Senado nombra jefe de operaciones a Sila para irse al Ponto, a Grecia, en este caso a Macedonia, a acabar con Mitrídates, a hacerse cargo de esta segunda guerra mitridática, y en la ausencia de Sila, cuando Sila se dirige a Brindisium, creo que es para embarcar, para ir hacia... ahí. ¿Vale? Es cuando Mario y los populares dan el golpe en Roma, ¿vale? Y se alzan con el poder. Entonces, Sila, ¿qué hace? Ni corto ni perezoso, deja las operaciones que estaba pendiente y vuelve a Roma con su ejército y es cuando entra y se produce ese inicio de esa dictadura, ¿no? Hay una campaña de sangre allí en Roma, se producen proscripciones, se hace de todo, ¿no? Entonces es cuando Sila se hace con el poder y con el dominio absoluto de la ciudad, ¿no? De Roma. Entonces es cuando empieza... Parece que es el momento cuando Sertorio también marcha para Hispania. Sí, a ver, primero hay esta batalla, después hay más combates y pasado un tiempo, entre los grandes combates que hay entre populares y optimates, Sertorio decide irse a Hispania para seguir la guerra allí. Pero nunca para nunca la independencia de Hispania, nunca ahí fue eso. No. Recordad que la historia nos dice, es muy clara, que Sertorio era un claro seguidor de Mario, era amigo de Mario, había servido bajo sus órdenes en las guerras cimbrias y obviamente
no aceptó en ningún momento el tema de que Silas acabara imponiendo, y por eso se fue a Hispania, ¿no? Para seguir la guerra desde allí, no para independizarse de Roma, que a veces la gente dice, no, él era muy republicano, Sertorio era muy republicano, lo que pasa que era del bando popular, ¿no? No quería fundar un imperio nuevo, una república nueva en Hispania, ¿no? No, no. Eso es lo que a veces la gente tiende a pensarse, ¿no? Que se quería independizar de Roma, ¿no? Él creía en los valores de la república, pero una república basada en la idea de Mario, ¿no? Los preceptos de Mario, no los de Sila, ¿no? Pero bueno, hoy no vamos a hablar tampoco de... Eso tengo un programa que ya estará estrenado en este momento ya. Sí, se llama Cayo Mario versus Sila, la Primera Guerra Civil. Perfecto. Que lo hice con Óscar Hernández de Historiae. Sí. Ahí estuvimos ahí hablando los dos. Vale, pues tú te dedicas a los enemigos de Roma y él y yo estamos haciendo una serie de los romanos pegándose entre ellos. Correcto. Pues nada, chicos, videoyentes, chicos y chicas, todos a ver ese programa de Mario contra Sila. O sea que ahí os deja toda la parte esta. Nosotros regresamos a Mitrídates, ¿vale? Y en este caso, pues obviamente, cuando ya estaba la situación controlada, cuando hizo su purga y todo estaba listo, pues se puso de nuevo en marcha Sila hacia Oriente, ¿no? Y la primera parada fue obviamente pues, pasarse por la antigua Grecia, por lo que es o lo que era en aquel momento la provincia de Macedonia, ¿no? Y su intención pues era recuperar de nuevo el control de Atenas y sobre todo de su puerto, ¿no? Y lo logró después de duros combates. Hay que tener en cuenta aquí que los atenienses no le pusieron las cosas fáciles, sino que veían a Mitrídates como realmente un salvador, como alguien que les podía ayudar a sacudirse el yugo de Roma. Recordad que la provincia de Macedonia era relativamente joven. De hecho, las guerras macedónicas acabaron a mediados del siglo anterior. O sea que realmente Grecia tenía todavía o Macedonia tenía todavía algún vestigio de independencia, todavía querían luchar por eso, ¿no? Recordad que los griegos también eran muy suyos, ¿no? Los griegos eran muy de ciudad-estado y seguían viendo a los romanos como unos bárbaros, ¿no? O sea, que realmente tener a Mitrídates allí pues les insufló bastante ánimo. Y hay que decir que el ejército del Ponto era un ejército poderoso, que no era un ejército de andar por casa, sino que cuando tú ves entrar ves entrar en Atenas y ves lo que te viene a echar un cable, te puedes crecer y decir, hostia, con esto sí que le podemos hacer sombra a Roma, ¿vale? Entonces, los atenienses en ese momento le pusieron las cosas bastante complicadas a los romanos, ¿vale? Pese a que Silas acabó imponiendo y conocedor de que por el norte llegaba el grueso del ejército póntico por tierra, se puso en marcha para interceptarlo. Y esa interceptación, ese punto en el cual las legiones y las falanges volvieron a luchar, fue un sitio emblemático, un sitio que también supuso el final de algo en su momento, ¿no? Y fue ni más ni menos que la llanura de Queronea. Queronea, aquella en la que Filipo II y su hijo Alejandro derrotaron a la coalición de ciudades griegas en el año 338 a.C. Recordad, el momento en el que la falange sagrada de Tebas fue totalmente aniquilada por el propio Alejandro, que comandaba la caballería, el ala de caballería del ejército de Filipo, ¿no? O sea que fue también el final de algo, ¿no? Entonces, esa llanura de Queronea, casi 300 años después, pues volvía a ser un punto importantísimo en el cual se iban a dirimir las diferencias entre dos titanes, ¿no? En este caso, Sila con las legiones romanas y iba a decir Mitrídates, pero no era Mitrídates. Mitrídates no estaba al frente del ejército. El ejército lo dirigía, me parece que un general suyo, que me parece que era Arquelao, ¿vale? O sea que tampoco es que estuviera presente aquí en aquel momento Mitrídates. Pero bueno, en el año 86 a.C. Se enfrentaron los ejércitos y los efectivos que formaron parte de ambos ejércitos eran los siguientes. Vamos a hacer un cálculo aproximado en base a lo que nos dicen las fuentes, ¿vale? Y veréis que las fuentes evidentemente son variables. Cada uno dice la suya y obviamente pues nosotros tenemos que hacer un término medio, ¿no? Hay que ajustarse un poquito a lo que pudo ser en realidad porque hay cifras que me parecen muy exageradas como la que hemos dicho antes de esos 80.000 o 150.000 ciudadanos muertos en las vísperas asiáticas, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado. En el bando romano, y según datos extraídos de las memorias del propio Sila, había 15.000 legionarios y cerca de 1.500 jinetes, ¿vale? Sila afirmaba en su obra que comandó 5 legiones, lo cual ya no me concuerda, ¿vale? Porque 15.000 hombres, a una media de unos 5.000 hombres por legión, o poquito menos, ya nos daría 3 legiones, y en este caso nos habla de 5, ¿vale? Y nos lleva a pensar pues, que por lo menos serían entre 20 y 30.000 legionarios, ¿vale? Parece ser que contó con fuerzas macedonias y griegas aliadas y una caballería importante que podría llegar incluso hasta los 6.000 jinetes.
sea que, en líneas generales, el ejército romano podía estar formado por unos 40.000 efectivos. Una cifra muy, muy importante, ¿eh? Y parece un gran ejército, pero nada más lejos de la realidad si tenemos en cuenta que el de Mitrídates dicen que era 3 veces superior, ¿vale? O 3 veces más numeroso. Y según datos de Sila, claro, lo cual también genera pues ciertas dudas al respecto, porque cuanto más grandes hagas el ejército enemigo Claro. y cuantos menos lleves tú, más épica es la victoria, ¿no? Entonces, Incluso la derrota también es menos derrota. claro, claro, claro. Entonces también puede justificar luego una posible derrota, ¿no? Entonces sí que es verdad que el rey del Ponto, como hemos dicho, Sila ya nombra y dice que no está presente y que delegó el mando del ejército pues, a su gran general Arquelao, ¿no? Y dentro de ese ejército póntico había tropas del propio Ponto, había tropas tracias, escitas, capadocias, bitinias y gálatas, o sea, como un compendio de todo ese ejército, de toda esa zona que había ido conquistando previamente Mitrídates en sus campañas anteriores, ¿no? Era un elenco de nacionalidades. Y venido al caso, te voy a decir un dato que a lo mejor, no sé si conoces, que a lo mejor la audiencia no conoce, y es que el propio Mitrídates sabemos que hablaba 22 idiomas. Madre mía. O sea, hablaba todos los idiomas Del de mundo. todas las naciones y todos los pueblos que componían su reino. O sea que esto es impresionante, ¿eh? No era un tipo fuerte, era un tipo listo, pero es que también era un crack. Era un tipo políglota. O sea que me parece un dato muy, muy importante, muy interesante, ¿vale? Bueno, todo este elenco de nacionalidades, según los datos que nos daría el historiador Plutarco, habría entre cerca de 100.000 infantes, 10.000 jinetes y 90 carros de guerra falcados, ¿vale? Esto es lo que nos dice Plutarco. Pero es que Apiano eleva las cifras hasta 120.000 efectivos, ¿vale?, de infantería. En cambio, Memnon los reduce hasta 60.000. Entonces, si nos basamos en los estudios o las investigaciones más recientes, todo nos hace pensar que las fuerzas podrían estar más equilibradas de lo que se nos ha hecho creer, ¿vale? O sea, que a lo mejor las cifras de unos y otros no variaban tan sustancialmente, porque si yo voy con 40.000 legionarios y me enfrento a 120.000, hostia, solo por la Sí, masa pues pasa, ingente sí, sí. y tal, ya es que me rodean y no tengo nada que hacer. O sea, que las fuerzas más o menos tienen que estar equilibradas, porque realmente el resultado de la batalla, que fue muy disputada, se decidió al final del todo a favor de los romanos, gracias sobre todo a las cohortes de reserva que había dispuesto Sila y que se dividieron para reforzar las alas del ejército romano cuando estaba en aprietos, ¿no? Entonces, al ver cómo los romanos acudían con esas tropas de refresco, el ejército póntico se replegó hacia el cercano monte de Acontium, ¿vale? Y al ver que las alas huían, obviamente el centro de la falange hizo lo mismo. Las fuerzas desperdigadas se huyeron de manera desordenada y pese al esfuerzo de Arquelao, que arrengó a sus tropas hasta el final para que lucharan, pues se replegaron todavía más y en un desorden tal que los romanos no tuvieron clemencia y cuando los atraparon los masacraron. O sea que esa primera batalla de Queronea fue un completo desastre para el ejército póntico, que había ido bastante bien, o sea, la batalla había sido bastante nivelada, pero ese extra que tenía Sila, ese experiencia, porque Sila tenía mucha experiencia, había estado combatiendo con Mario en el norte de África, contra Yugurta, había sido siempre su mano derecha, había aprendido muchísimo de Mario, ¿vale? Luego, evidentemente, acabarían como acabarían, pero él fue una esponja y sacó todo lo bueno que podía sacar de Mario, ¿vale? Y aquí se demostró pues, que realmente una buena planificación puede ser mejor que un exceso de efectivos, ¿vale? La ventaja a veces no te la dan los números, sino te lo da la experiencia y la disposición táctica de los Y ejércitos. viendo el mapa este, que es como una llanura dentro de un valle, o sea, un valle, la superioridad numérica puede ser que no se pudiese usar por la anchura del campo de batalla, que eso es una opción. Y segundo, que la movilidad de los carros de guerra también está limitada por ese valle. Así que eso también puede jugar. No sé si fue Francisco en esta batalla cuando los legionarios de Sila vieron aparecer los carros falcados de Sila en el campo, de Mitrídates en el campo de batalla, que se partieron la caja como diciendo, pues si esto ya es algo que está Sí, desfasado. viejo. Ya se sabía cómo combatir y cómo contrarrestar unos carros de guerra. Los carros de guerra están hechos para grandes planicies, para grandes extensiones y realmente los carros falcados en ese momento ya no era un arma que se usara demasiado, sino que era un arma bastante en desuso. Esa tradición podía venir un poco de eso que hablábamos antes de los aqueménidas, ¿no? Que sí que usaban carros de guerra en su momento, ¿no? Entonces, dice la leyenda o las malas lenguas que en este caso los legionarios de Sila se mofaron bastante de los carros falcados, ya que no los vieron como una amenaza, como podían haber supuesto en su momento para las tropas farangitas de Alejandro cuando llegaron a... ¿vale? Entonces,
les hizo bastante gracia. Bueno, la cuestión es que en cuanto a las bajas de la batalla, pues sucede prácticamente lo mismo que con las cifras iniciales que nos dieron los historiadores, ¿no? Pues que hay un baile de cifras, pero ya ahora cuando demos los datos os sorprenderéis, porque a mí me hace mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, Livio dice que los pónticos dejaron en el campo de batalla 100.000 de los suyos, lo que me parece una atrocidad. No creo que los romanos tuvieran fuerza, ni ganas, ni ánimo para matar a 100.000 personas ahí en plan, me parece una masacre brutal, ¿no? Te queda el brazo. Sí, con esto se quedaría el brazo y las armaduras todas llenas de sangre, me parece una barbaridad. Y más pudiendo sacar mano de obra esclava, que me parece una tontería matar a tanta gente, ¿no? Sí, pero bueno, hay unas cifras aquí que a lo mejor te piso algo de tu discurso, pero justo cuando se da cuenta Mitrídates de su derrota, intenta negociar con Roma, ¿no? O sea, que lo vas a decir tú ahora, en el año 85, y hay una cosa que le dice Roma, y las cifras se sacan también de aquí, ¿no? Que le dice Sila: es una pena que haya hecho falta la muerte de 170.000 de tus hombres para que te acordases de nuestra amistad. Porque lo que le dijo Mitrídates es que recuerda que éramos aliados de Roma antes. Cuando te interesa, ¿no? Mitrídates se las hacía venir bien, ¿no? Pero 170.000 me parece también una atrocidad, cuando yo creo que no había ni 100.000 pónticos en el campo de batalla. Esto, evidentemente, y viendo la orografía del campo de batalla que hemos definido antes, si tú tienes un valle o una zona angosta por la cual no puedes desplegar tanta infantería, lo más normal es que te masacren a la fila de adelante, pero todos los de detrás se puedan ir retirando, ¿no? Entonces, aquí también las fuentes nos hablan, el propio Sila nos dice que el ejército de Arquelao se retiró, ¿vale? Hasta Contium. Eso quiere decir que hubo bastantes supervivientes, ¿no? Entonces, no creo que hubiese 100.000 muertos, ¿no? Pero es que lo más gracioso de todo esto es que Livio dice que las bajas romanas no fueron más que 13. Bueno, eso ya me parece una barbaridad. Pero es que Plutarco corrige estas 13 bajas de Livio y dice que no, que Livio se equivoca y que fueron 12 solo. O sea, uno que no murió al final, uno que se salvó, ¿vale? Un legionario que se salvó. Y a lo mejor murió de un ataque al corazón al día siguiente. Me parece una barbaridad, pero bueno, es igual. Mitrídates, lejos de desistir y aceptar la derrota, pues obviamente sabemos que lanzó un nuevo ataque en esta segunda guerra mitridática y movilizó otro poderoso ejército. Y en esta ocasión, las fuentes nos hablan de que reunió una cantidad que oscilaba entre 80 y 100.000 efectivos. Esto me parece también una atrocidad. Si tú has movido 120.000, ¿eres capaz de mover 100.000 más? A lo mejor cuando hablas de los 170.000 que le decía Sila, se refiere a lo que es el transcurso de todas las batallas. Sí, no, los 170.000 es de toda la guerra, no es solo de esa. No. Vale. Sí. Pero es una atrocidad, 170.000 muertos. Aparte, no creo que el Ponto tuviera tanta capacidad como para movilizar tantos ejércitos. Si a lo mejor Roma en estos momentos... Hombre, ten en cuenta que mataron 80.000 latinos inmigrantes que había allí. Bueno, sí, la verdad que... Claro, hay que ver las cifras. Bueno, la cuestión es que el reino del Ponto parece que es una fuente inagotable de recursos, ¿no? Yo qué sé, si lo dicen así, pues bueno. Resulta que este segundo ejército lo comandó un tal Dorilao, que era otro de los generales del rey Mitrídates, ¿vale? Y, aconsejado por Arquelao, decidió no plantarle cara a Sila de inmediato, sino que se fortificó y se resguardó para que éste le atacase, para que fuera Sila el que tomara la iniciativa, ¿no? Y esto sucedió cerca de la ciudad de Orcómenos, ¿vale? También en Grecia. Y de nuevo, pues Sila, con un ejército similar en tamaño al que había usado en Queronea, logró infligir una severa derrota a los pónticos, que huyeron del campo de batalla dejando a muchos de los suyos sin vida, ¿vale? Obviamente los ejércitos de Mitrídates, después de estos dos varapalos, dejaron Grecia y Roma se encontró de nuevo como dueña y señora de lo que habían sido sus provincias, ¿no? Y tras aquello, pues el rey, obviamente, Mitrídates no tuvo más opción que negociar la paz esta que hemos dicho, pensando pues que el siguiente paso de los romanos sería invadir el propio reino del Ponto, ¿no? Y se firmó un tratado de paz que pasaría a ser llamado o conocido como la paz de los Dárdanos, ¿no? Aunque más que una paz, obviamente, esto podría una tregua ser larga. Una tregua larga. De hecho, entre las condiciones que le pone Roma o Sila a Mitrídates es acabar con la flota para que no vuelva a cruzar a Grecia, y también pagar 2.000 talentos en compensación de gastos de guerra. Hombre,
2.000 talentos, ten en cuenta que es una barbaridad, es una cantidad bárbara. O sea que aquí tanto uno como el otro tenían sus condiciones, ¿no? Evidentemente, para que yo te dé esta paz que tú tanto ansías, pues a cambio me tienes que dar algo, ¿no? Que es esto, ¿no? Estas compensaciones, ¿no? Y obviamente, pues al propio Mitrídates le convenía ganar un poco de tiempo porque sabía que tenía también cosas internas de las que ocuparse, porque obviamente las cosas no habían ido tan bien como él creía y sus opositores, obviamente, estaban ahí al acecho pues para intentar hacerse con el poder, ¿no? No sé, esto siempre es el viejo enemigo. Quizá por ese motivo Mitrídates pues, se había entrenado, ¿no? Para evitar lo que hablábamos de los venenos, ¿no? Cuando las cosas vienen bien dadas, ¿no? Obviamente, cuando le conviene a todo el mundo, no tengo ningún problema y todos me adoran como el gran rey del Sí, sí. Ponto que soy, ¿no? Cuando fracaso y las cosas no me van bien, pues obviamente luego surge el malestar y los intentos de asesinato. Pero bueno, esto pasa en todas partes, ¿para qué nos En vamos a las engañar? mejores casas, hombre. En las mejores casas, correcto. O sea, que esto Eso no... no, no tengas ningún problema, que ya lo decía Julio Iglesias, vuela alto, que cuando las cosas van bien, todo el mundo tira a matar, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, sabemos que incluso Mitrídates cuando regresó al reino, después para poner cierto orden, pues que no le tembló el pulso y llevó a cabo pues también una purga contra aquellos pues que eran sospechosos de conspirar contra él. Eh, También pasa en las mejores casas. Cuando uno vuelve, pues se tiene que encargar de todos los despojos y a veces en esas listas de proscripciones pues aparecen nombres que a lo mejor no tienen ninguna culpa, pero bueno, ya que Bueno, estamos, tocó, pues y de aprovecho ejemplo, para que sirva de ejemplo. o para limar viejas rencillas. Un día que me debía no sé cuántas monedas o un día que le dije una cosa y me miró mal, pues oye, pues aprovecho también y lo meto en la lista, ¿no? O sea, esto también lo hacían los romanos, no nos vamos a engañar, ¿vale? Bueno, pero tampoco pasaría demasiado tiempo hasta que Mitrídates se pusiera de nuevo en marcha con intención de enfrentarse de nuevo a la República, ¿no? Y es que en el año 83 antes de Cristo, Lucio Licinio Murena, uno de los grandes generales de Sila, bueno, había quedado acantonado en Asia y se lanzó contra el Ponto alegando pues, que el viejo enemigo se estaba rearmando. Sí, de esta manera tenemos ya que la campaña vuelve a reiniciarse, ¿no? Esta es la segunda guerra mitridática. Perdón, que antes te he dicho que era la segunda, No, de dijiste Sila, que no, había, claro, había esa pequeñita ahí entre Nicomedes III, que podemos decir correcto, eso. esa no fue. Eso no fue. La primera de Aquilio no era la primera fue la de Sila contra Mitrídates en Grecia, en Macedonia, y esta es la segunda guerra mitridática, la que dirige Lucio Licinio Murena, uno de los legados de Sila, ¿vale? Y esta duraría entre el 83 y el 81 a.C. Aunque este general romano, este Murena, sabemos que fue derrotado por Mitrídates de una manera clara, y esa victoria pues dejó en muy mal lugar a Murena, que obviamente fue llamado a Roma pues para dar explicaciones por sus actos, mientras que el rey del Ponto se hizo todavía más popular. O sea, el fracaso de la primera guerra contra Sila se le olvidó a todos sus súbditos y parece que esta nueva victoria, esta flamante victoria contra la República Romana le elevó de nuevo a la cima del Olimpo, ¿no? Y obviamente repelió la invasión por parte del ejército romano, de las legiones. Eso te da un caché que no veas, ¿eh? Y quién sabe si como represalia a todo esto, pues el mismo Sila incrementó los impuestos sobre las ciudades de Asia Menor y quizá también quiso cobrarse un poco una venganza, de alguna manera, por el tema de las vísperas asiáticas, por aquel hecho acontecido en el 88 a.C. ¿Vale? La situación se tornó imposible para los habitantes de esas ciudades, que obviamente volvieron a ver cómo se les estrujaba y no tuvieron más opción que pagar las deudas y muchos de ellos pues quedaron sumidos en una pobreza tal que no tuvieron nada más con lo que pagar, ¿no? Y con ello pues nos plantamos en la tercera guerra mitridática, que dio comienzo en el año 74 y que se prolongaría hasta el año 65. Pero yo creo que es un buen punto para detener la narración. Yo creo que aquí dejaríamos la expectativa en la tercera Ahí y ya luego tenemos concluyo. la espina clavada. Claro, porque Y ahora lo ahora a ver dejamos en cómo un la momento, sacamos. claro, lo dejamos en un momento donde Mitrídates es vencedor y tiene a la República un poquito contra las cuerdas, ¿no? A ver cuál es la reacción de la República. ¿A quién envían en este momento para esta tercera guerra mitridática? Lo dejamos ahí un poco Ahí lo en dejamos. ascuas, ¿eh? Y ya volveremos y en la siguiente hablamos de la tercera y de la cuarta, porque tendría que venir todavía una más
con grandes personajes y que serían quizá esta tercera y esta cuarta serían de las más duras y más sangrientas, pese a que la segunda también lo fue y la primera también. O sea que realmente, como vemos, Mitrídates no se cortaba un pelo y era capaz de en pocos años rearmar su ejército, reafirmar sus posiciones y volver a causarle una herida bastante importante a la todopoderosa Roma, ¿eh? Que tú imagínate que no ves ni tregua con este hombre, o sea, te despistas un momento y ya lo tienes ahí otra vez con ganas de dar más guerra, o sea que Mitrídates es un gran personaje, todavía nos queda bastante para hablar de él y tú cuenta que estuvo en el poder pues 60 años aproximadamente, o sea que fue un rey longevo, incluso hasta siendo tan mayor estuvo siempre al frente de sus ejércitos luchando contra Roma, o sea que un enemigo potente, nos podemos reír de Pirro, nos podemos reír de Aníbal, nos podemos reír de los samnitas, de los etruscos, de todos los enemigos esos que han pasado por Roma, pero es que Mitrídates quizá no lo conocía muchísima gente, porque a lo mejor no es uno de los episodios o uno de los enemigos más nombrados por las fuentes, pero, hostia, son muchos años dando por saco, ¿eh? Sí, es bastante. Realmente esta es una espina de esas típicas que las madres dicen, este pescado no tiene espinas. Y te zampas una espina ahí. Y te está ahí molestando. Y tu mamá, ¿no decías que no tiene espinas? Sí, pues esto me gusta ponerle a mí el nombre de la espina de Roma, porque es algo que siempre se te atraganta. Algo que cuando crees que no te molesta, pues vuelves a tragar y sigue estando ahí, ¿no? Y eso es Mitrídates, ¿no? Un grano en el culo de la República, ¿no? Y además con influencia, porque como hemos dicho antes, fue capaz de movilizar a todas las ciudades griegas de Asia Menor pues para que protagonizaran el tema de las vísperas asiáticas. Eso no lo consigue cualquiera, ¿eh? Tienes que ser bastante popular y tener mucho poder de persuasión. Y en este caso, pienso que Mitrídates lo tenía, ¿eh? O sea que... Sí. Coincido contigo. Pues quedamos ahí y tenemos la continuación en breve, dentro de poco, aquí en Verum Artis con Sergio Alejo. Volveremos a ver a otro enemigo de Roma, pero esta vez vuelve el mismo. Es decir, no es otra guerra, sino en la continuación. Alguien dirá, ¿tercera guerra? O la misma, ¿no? Porque a lo mejor estamos siempre ante la misma guerra con unos saltos al fuego por el medio, ¿no? Correcto, pues nada, un placer, Paco, como siempre, estar aquí y volveremos para ponerle fin a esta historia, si lo hay. Sí, fin hay porque hay una cuarta y ya no hay quinta, por lo tanto acabo ahí. De hecho, Sergio, recomiendo que lean tus libros, todos están a la venta en Amazon, en autoedición, en Kindle Unlimited, por lo tanto el que ya tenga Kindle Unlimited que se anime a cogerlos todos y poco a poco ir leyéndolos, y el que quiera leer solo alguno, pues a través de los enlaces que pongo, que busquen por ahí los libros de Sergio Alejo, y ya que están en Amazon, a lo mejor encuentran un libro que también Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, y si alguien lo quiere dedicado, firmado por un servidor, que se ponga en contacto conmigo y puedo hacérselo llegar con una dedicatoria de Francisco García Campa. En tu página también pones en venta, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Venta a través de los enlaces de Amazon? No, en mi página ya va directamente a los enlaces de Amazon. Sí, antes los vendía, pero es muy complicado. Ya sabes que los portes últimamente, los gastos de envío han subido una barbaridad y me sabe mal que el lector tenga que pagar además un extra. El que lo quiera, que lo haga, ¿no? Pero realmente yo lo hago a través de Amazon, que para mí funciona muy bien, y para los autores pues es una gran plataforma de distribución. O sea que si antes lo hacía, pero es que me suponía también un gasto y me sabía mal también pedirle a la gente que... Yo lo único porque tengan una dedicatoria de servidor que a lo mejor que hace que ese libro valga millones dentro de 50 años. Claro, que hay gente que lo quiere, que hay gente que le gusta y lo pide, incluso así, que sería capaz de pagar esos portes. Pero bueno, durante una época funcionó, pero luego ya lo vinculé directamente a la cuenta de Amazon, que ya se encarguen ellos de hacer esa gestión. Sí. Pues Sergio, muchas gracias, y a la gente que tenga alguna duda sobre las dos primeras guerras mitrídaticas, que pregunte en los comentarios aquí en YouTube o en iVoox, y Sergio responderá cuando pueda o le aviso yo. Pues muchas gracias, Sergio, y hasta la próxima. El que te quiera escuchar, tienes ahí la Biblioteca Perdida, tu canal de YouTube también de Sergio Alejo, y Calamares a la Romana, también algunos programas que tienes con Ángel Portillo. Pues muchas gracias, Sergio. Y hasta la próxima. Si quieres decir algo ya al público como despedida. Sí. No, bueno, decir que gracias por seguirnos y por descubrir estos grandes enemigos de Roma
y que espero que hayáis pasado un ratito agradable y que hayáis conocido un poquito más la figura de Mitrídates y que aún queda mucho por explicar y que volveremos con otro programa. No os preocupéis, que os acabaremos de explicar lo que fue de este Mitrídates y cuál fue su final, que también es un poco trágico, como todos los que os hemos Como traído todo. con los enemigos de Roma. Un saludo a todos. Roma no paga traidores. Eso es. Gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa. Y si es así, darle a me gusta, salvar al programa, dando hacia arriba, para que tenga más éxito y más gente lo descubra. Podéis también dejar un comentario o compartirlo en vuestras redes sociales o también con vuestros amigos, es decir, tomando un café. Pues yo paso muy buenos ratos con Bellum Artis y Historia Militar. Pues aquí estamos. Y os recuerdo también que ahora, al final del programa, puede aparecer suscríbete a Bellum Artis o suscríbete a Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Ya sabéis, 2 en 1. Historia y actualidad. Bellum Artis os intenta explicar el mundo presente, pasado y futuro. Gracias a todos y hasta la próxima historia hablada.